Welcome to the Interventional Glaucoma podcast, brought to you by Elios Vision. Join us for unscripted discussions about the latest innovations in interventional glaucoma with leading ophthalmologists in the field. This special episode of the Interventional Glaucoma podcast is intended for our Spanish-speaking audience. In the episode, Spanish surgeons Dr. Jose Belda, Dr. Maria Isabel Canut, and Dr. Marta Ibars come together to discuss the rationale behind routinely combining MIGS with cataract surgery and the benefits it offers to patients. Let's listen in. Bienvenidos al podcast de glaucoma intervencionista que nos trae Elios Vision. Soy José Belda y hoy vamos a estar con la doctora Maribel Canut y la doctora Marta Ibars, para que nos den un poco cuál es su experiencia con el tratamiento con ellos. Vamos a hablar también de los últimos estudios, sobre todo en los datos de los estudios de más de 8 años. Y vamos a enfocarnos fundamentalmente en la eficacia y en la seguridad de la técnica. Y cómo puede este tratamiento afectar a la calidad de vida de nuestros pacientes. Gracias a las dos por estar aquí esta mañana. Vamos a presentar en primer lugar a la doctora Maribel Canut. La doctora Maribel Canut es una reputada oftalmóloga que trabaja en Barcelona. Durante muchísimos años se ha dedicado al mundo del glaucoma y actualmente es la directora de la de glaucoma de Ophthalmist Barcelona. Tiene mucha experiencia con el tratamiento con Elios y de hecho lleva ya prácticamente 12 años, si no me equivoco, 6 años. 7, desde el 2017. 7 años con la técnica y bueno, ahora nos contará sus impresiones. Por otro lado, la doctora Marta Ibars es la que dirige la unidad de glaucoma de Ophthalmist en Madrid y que también tiene 2 años de experiencia con la técnica y bueno, también vamos a conocer un poco cuáles han sido sus impresiones, menos tiempo con los pacientes, pero que seguramente nos puede ilustrar bastante bien en cuanto a los resultados. Yo también soy oftalmólogo, me dedico al glaucoma y soy el jefe de servicio del Hospital de Torrevieja, en Alicante, y llevo con la técnica aproximadamente 1 año. Para empezar, y sobre todo para los que son nuevos para la técnica de Elios, es una técnica microinvasiva que no utiliza implante, esto es muy importante, y que utiliza los láseres steamer, que es una energía no térmica, para crear pequeños agujeritos, pequeñas aperturas en la malla trabecular y de esta forma restablecer el flujo natural del humor acuoso. Este láser steamer, que está patentado por Elios, puede producir pequeños microcanales de hasta 210 micras en la malla trabecular, con lo cual esta ablación se produce por una vaporización del tejido y produce un aumento efectivo del drenaje y de los colectores, De esa forma, de manera fisiológica, podemos mejorar la salida del humor acuoso sin estimular una reacción inflamatoria. El procedimiento tiene, poca intensidad en todo lo que es el trabajo del doctor, puesto que se puede incorporar a la cirugía de cataratas y podría ser realizado tanto por cirujanos de cataratas como por cirujanos de glaucoma. Aunque esto es un tema que podemos discutir. Vamos a hablar ahora ya con todos vosotros. Os voy a preguntar una serie de cosas. En los últimos 5 o 10 años ha habido un cambio radical en cuanto a la actitud de los pacientes que tienen glaucoma y que se van a operar de cataratas. ¿Creéis que esto es una oportunidad para cambiar las cosas en cuanto a la futuro de estos pacientes con glaucoma? ¿Por qué crees que este cambio se está produciendo? A ver, yo creo que todos conocemos que ha habido un cambio de paradigma en el tratamiento del glaucoma. Afortunadamente, la llegada de los MIGS ha supuesto un cambio en el enfoque de muchos pacientes que o bien manteníamos de forma continuada el tratamiento médico
o bien íbamos a cirugías convencionales y muchas de ellas agresivas, teniendo en cuenta el perfil del paciente. Para mi punto de vista, había un bloque de pacientes con terapia medicamentosa, 1, 2, incluso 3 colirios, con un glaucoma incipiente o bien hipertensos con un tratamiento farmacológico intensivo y que llegaban a la cirugía de catarata y muchas veces se desestimaba el tratamiento del glaucoma concomitante a la patología de la catarata. Para mí sacar la importancia al glaucoma en el momento cuando hay una catarata y el paciente está utilizando una terapia medicamentosa importante, como decía antes, 1, 2 o incluso 3 fármacos, es desestimar en un momento importante de la cirugía la patología glaucomatosa. A veces se ha querido otorgar a la cirugía de catarata un papel hipotensor excesivo. Si es así, la pregunta, ¿cómo le respondemos a nuestros pacientes que los estamos tratando con esta terapia y en el momento de la cirugía de catarata no la consideramos? Muchos de ellos, después de la cirugía de catarata, tienen que reiniciar una terapia medicamentosa. Los que nos dedicamos con un porcentaje mayoritario al glaucoma, aparte de la cirugía de catarata que podamos hacer, vemos que luego automáticamente estos pacientes pasan al glaucoma de glaucomas refractarios. En esto yo creo que la cirugía angular ha abierto un espacio muy importante y ahí es donde yo creo que la cirugía angular y en concreto Helios nos da una posibilidad de simultanear la cirugía de catarata con el tratamiento intraoperatorio del glaucoma. Y esto no solo es importante para que el paciente tome conciencia de que a nosotros nos interesa tanto más la cirugía médica, en el posoperatorio de la cirugía de catarata, pues hacemos un enfoque en los glaucomas que en algunos de los casos, los mínimos, si haces una buena selección del paciente, vas a enfocar el glaucoma en una segunda fase si lo requieren, insisto. Y ahí sí que entonces tienes que utilizar terapias antiglaucomatosas pues un poquitín más severas. Por lo tanto, yo creo que la cirugía angular y Helios ha supuesto un cambio fundamental en este grupo de pacientes y por lo tanto creo que el enfoque ya no es una hipótesis, es una realidad. Marta, ¿cómo crees que tiene que ser el procedimiento ideal para un paciente con glaucoma y que va a tener una cirugía de cataratas? O sea, ¿qué le pedirías tú al procedimiento ideal? Imaginemos que es Helios o es otro cualquiera. ¿Cuáles serían las características de ese procedimiento para, en tu opinión, dar el mejor beneficio al paciente? Bueno, yo ante esta pregunta siempre me planteo, si yo tuviera glaucoma y me tuviera que operar, ¿qué querría para mí, para mi familia y, por supuesto, para mis pacientes? Porque al final lo que yo me aplico a mí es lo que les voy a aplicar a ellos, ¿no? Pero si uno se lo aplica a sí mismo, como que tiene un criterio más interesante. Y yo lo que pediría, primero, lo que me gustaría es no tener que utilizar gotas. Primero, por los efectos adversos que tiene, que ha comentado Maribel, no solamente a nivel de los efectos sobre la malla trabecular, etcétera, que ya sabemos cuáles son, sino luego también sobre mi conjuntiva, sobre el aspecto que voy a tener con las prostaglandinas en mis párpados, en mis pestañas. Entonces, me gustaría no tener que utilizar la medicación ni ahora ni a largo plazo. Entonces, si yo me tuviera que operar de una catarata, que tuviera yo, imagínate, una catarata visualmente significativa, me gustaría un procedimiento que fuera rápido, que fuera sencillo, en el que yo pasara una cirugía de catarata casi como si fuera una cirugía de catarata sin nada más y en el que preferiblemente no me dejen nada dentro del ojo. O sea, a mí no me importa, es decir, yo pongo implantes, pongo iStent, la experiencia que tengo con iStent me ha venido fenomenal para cuando empecé a utilizar Helios, como a todo el mundo, y es innegable que el iStent está y es una técnica muy válida. Pero a mí me parece que el no dejarme un implante a largo plazo me resulta más interesante. Por otro lado,
a ver, cosas pasan. Y los estudios siempre te muestran los casos ideales, cirujanos fantásticos que ponen los Einstein perfectos exactamente entre la unión de la no pigmentada y de la pigmentada de la malla trabecular. Pero todos sabemos que en la vida real hay curvas de aprendizaje, uno se te sale volando, otro se ha quedado por ahí flotando por dentro del ojo. Y con Helios, que es lo que a mí me gustaría que me hicieran, pues tengo 10 agujeritos de 200 micras, que es más grande que un iStent, lo hemos comentado antes de venir al podcast, y que además se van a mantener a largo plazo. Con lo cual, a mí esto me parece súper interesante. Es vencer esa resistencia de la malla trabecular sin dejarme ningún implante dentro, una forma rápida, y en el que al día siguiente probablemente voy a tener un postoperatorio muy parecido al que hubiera tenido con una catarata normal y corriente. Eso es lo que a mí me gustaría que me hicieran y por eso lo estoy haciendo a mis pacientes. Hay un punto que has dicho que yo creo que es fundamental. Cuando hablamos del largo plazo, una de las garantías que nos dan las Celestime precisamente es eso, es el largo plazo. Yo vengo del mundo de la cirugía refractiva, he hecho muchísima cirugía refractiva y todavía veo pacientes míos operados hace más de 20 años y están exactamente igual que el primer día de la operación. ¿Por qué? Porque es un tratamiento permanente, que normalmente no cambia. Los cambios estructurales que tú generas en el tejido corneal, en este caso el tejido trabecular, se presupone que van a durar mucho tiempo. Que el proceso de cicatrización va a ser un proceso muy controlado, o prácticamente nulo, y el cambio que tú estás generando es un cambio permanente. O sea, que eso es hacer las gafas de progresivas a mi mujer, una operé refractiva de miopía, y cero de lejos. O sea, que es fascinante como el Steamer en esto es una gran ventaja. Sí, es que la fotoablación, además, como no es térmica, te está quitando el tejido, es un tratamiento frío y además lo estás aplicando por dentro, en la malla trabecular, no estás llegando a la cara posterior del SLEM, con lo cual no induces cicatrización, que ahí sí hay fibroblastos. Eso se discutió ayer en el Glaucoma Consortium y yo insistí en que los ingenieros de Helios han trabajado muy duro para identificar las 20 micras que mide el canal de SLEM y no atacar esa pared. Entonces estamos quedándonos antes y no hay cicatrización. Eso es una garantía de éxito a largo plazo. Es mínimamente invasivo, que es lo que exigimos a este tipo de técnicas. Y este plus de tratarse de un láser frío hace una ventaja que clínicamente es importante, porque el postoperatorio, combinado con una cirugía de catarata, no constata diferencias significativas. De hecho, el paciente se sorprende de que no solo con la duración del procedimiento asociado a la catarata, sino también al manejo postoperatorio, que probablemente el doctor Belda nos lo enfocará en breve, pero creo que esto es una evidencia clínica relacionada precisamente al aspecto tecnológico del tipo de láser. Antes de llegar al postoperatorio, yo quería que me hablarais de los pacientes. O sea, quería que me dijerais, primero, ¿cuál es vuestro paciente ideal para este tipo de tratamiento? Y quiero que me diferenciéis dos tipos de pacientes. El paciente ideal para el que acaba de empezar, o sea, el médico que quiere empezar con Helios, ¿qué paciente tendría que elegir? Y luego el paciente ideal ya para vosotras que tenéis experiencia en la técnica y que ya podéis seleccionar un poco mejor casos un poco más complejos. Si os parece, empiezas como Maribel y luego estás tú. Yo creo que de entrada hay que ser muy puristas, sobre todo cuando tú empiezas con una técnica. A veces tenemos tendencia a ir a aplicar estas técnicas en aquel caso tan concreto, tan raro, tan difícil. No, hay que aplicarlo en los casos en los que está de entrada estudiado, indicado y testado. El paciente ideal es un paciente hipertenso o con glaucoma primario de ángulo abierto, incipiente o ligeramente moderado. Este es el paciente ideal, que está con 1, 2 o incluso 3 fármacos. Este es el paciente ideal y que debas hacer una cirugía de catarata simultáneamente. Si escoges este tipo de paciente, no solo técnicamente tú te vas a sentir más cómodo cuando inicias este tipo de terapia, sino que además el paciente, lo que decíamos antes, va a entender el por qué le aplicas una cirugía asociada. Lo va a entender porque es un paciente que ya está utilizando unas gotas, con todo lo que esto supone, el cumplimiento farmacológico, la tolerancia a los efectos adversos. Por tanto, es un paciente que tú no tienes que explicarle lo que es ya iniciar el mundo de las gotas. Entonces, si además quitas la catarata, mejoras la visión y le quitas las gotas, este es el paciente ideal. Hipertensos,
y glaucomas de ángulo abierto en estadio incipiente y en algunos moderados. A partir de aquí, ya el cirujano, cuando nos sentimos cómodos con la técnica, porque es una técnica muy predecible, esto si quieres lo hablamos después, Pepe, pues entonces probablemente todos vamos a buscar aquel caso que probablemente lo que intentamos es reducir el número de complicaciones y explicando bien al paciente qué es lo que pretendemos. Este para mí, yo creo que sería el paciente ideal. También es cierto que yo, por ejemplo, siempre aplico el Helios después de la cirugía de catarata. Entonces, ya saliendo un poquitín de lo que me parece que se debería de empezar a aplicar la técnica, hay algunos pacientes que tienen glaucoma, no con sinequias, por supuesto, pero que es un ángulo ocluible y que al quitar la catarata automáticamente baja el iris, se profundiza el ángulo y ahí lo puedes aplicar. Pero bueno, esto sería otro tema que sería más ya en un segundo nivel de confianza por parte del cirujano. Y Marta, por ejemplo, a nivel anatómico, ¿hay algún ojo que tú de inicio descartarías? Precisamente iba a comentar esto porque estoy totalmente de acuerdo en todo lo que ha dicho Maribel, no lo voy a repetir, pero, por ejemplo, para iniciarte, pues un paciente que lleve 20 años con gotas, que tenga el ojo totalmente inflamado, que encima tenga una atrofia de la grasa orbitaria porque es una persona mayor, que tiene el ojo más hundido que un pozo, te pones ahí a intentar hacer el Helios y no puedes, y no porque el Helios esté mal, es porque la superficie ocular no te ayuda, no ves. Otra cosa, opacificaciones corneales. Hay pacientes que una queratitis intersticial que tuvo sarampión. El otro que le entra, o sea, no ves. Hay que procurarse a uno mismo una buena visualización. Sabemos que la cirugía angular, cuanto mejor sea la visualización, mayor probabilidad de éxito. Gerontoxons que a lo mejor no te dejen ver. O sea, un paciente incluso te diría, a ver, es ya seleccionar demasiado, ¿no? Pero bueno, si quieres iniciarte, a lo mejor pues puedes elegir un paciente ligeramente miope, una longitud axial un poquito más amplia, para que tengas una buena visualización, hacerte una gonioscopia, esto lo hacemos todos, por supuesto, eso es como de perogrullo, hacértela antes de operarle, pero que te asegures que tienes un buen cuadrante donde va a ser normalmente el nasal inferior. También podrías hacerlo en temporal inferior, porque ya sabéis que hay estudios de Einstein comparando los dos cuadrantes y que no hay realmente muchas diferencias. O sea, a un paciente no hay que descartarlo, pero que tú veas que vas a poder hacerlo viendo bien. Eso es lo que yo creo. Eso es básico, yo creo que todos estamos de acuerdo que la visualización y sobre todo el entrenamiento de la técnica de gonioscopia. Todos hacemos gonioscopia en consulta y yo creo que es una técnica que la aprendemos de residente y espero que todo el mundo muy bien, pero la técnica de gonioscopia quirúrgica es mucho más específica de los cirujanos de glaucoma y es algo que hay que dominar muy bien para hacer cualquier tipo de estas técnicas. Incluso cualquier técnica a nivel radicular requiere un manejo muy preciso de la gonioscopia quirúrgica. Por lo tanto, yo creo que eso es básico, que el cirujano que quiera hacer este tipo de técnicas practique la gonioscopia quirúrgica. Son pacientes en los cuales no vaya a realizar un procedimiento Helios o cualquier otro procedimiento. Bueno, vamos a dar un paso. Y ya que tenéis mucha experiencia y tenéis incluso publicaciones realizadas en pacientes ya varios años, me gustaría que me dierais vuestra opinión sobre el efecto de Helios en el largo plazo. Sabemos que ya hay estudios a 8 años, pero me gustaría un poco que encontrarais cuál es vuestra experiencia personal en los casos de más tiempo que llevan ya operando con Helios. Si quieres, Maribel, como tú llevas más tiempo. Yo tuve la suerte de iniciar o de tener los primeros contactos con el láser Excimer de Helios en el 2017 y cuando empecé con un poquito más de intensificación en 2019. Lo que yo he visto y que lo hemos reflejado en presentaciones que habéis visto en estos últimos tiempos, tanto presentaciones orales como pósters con escritas, es que nos reunimos con otro centro. Yo tenía en aquel momento unos 100 casos hechos y el doctor Antonio Moreno Valladares de Albacete unos 100 más. Por tanto, eran 2 centros multicéntrico, un estudio observacional multicéntrico. Reunimos unos 200 pacientes y pensamos que era significativo precisamente para no ser exclusivamente un centro que podría haber algún incluso sesgo por la propia manía que pueda tener el mismo cirujano. La sorpresa fue muy buena, pero es que no es una sorpresa, es que es lo que se ajusta a la práctica clínica habitual.
Si tú seleccionas bien el paciente, que eran los casos en cuestión, ¿qué es lo que veíamos? Uno, que partíamos de un grupo poblacional en el que más del 60% estaban con 2 fármacos. Había un 20 y poco con un fármaco e incluso había 15-17% con 3 fármacos. Bien, al año del estudio, cerca del 80%, concretamente el 78%, estaban con 0 fármacos. Hombre, esto es un dato impactante. Pero es que además el tema es el control tensional. Como decíamos antes, es una terapia predecible. Si tú seleccionas bien, consigues un buen control tensional, como podemos ver al año, casi un 80% sin fármaco. Esto es un resultado bueno en este estudio multicéntrico. Y sí que es cierto que hablamos de control tensional. Luego ya Marta también nos puede explicar que la eficacia de cualquier terapia medicamentosa o quirúrgica tiene que reducir como mínimo el 20% de la presión basal. Nosotros constatábamos que había un buen control tensional en aproximadamente el 90% de los casos con solo sin fármacos. 80% de los casos. Esto es altamente significativo. Y, en segundo lugar, la tensión, partíamos de una tensión basal alrededor de 21 y la tensión al año media era de entre 16 y 17. Por lo tanto, el objetivo estaba cumplido. Sí que es cierto que probablemente algunos eran pocos. Creo que en el seguimiento que hicimos a los 2 años, bueno, a nivel publicación, me refiero a los pacientes los hemos ido vigilando, de mi grupo, que eran 100 pacientes, creo recordar que fueron a los 2 años un paciente y a los 2 años y medio 2 pacientes que tuve que hacer una no perforante. Yo creo que los resultados son altamente satisfactorios. Por tanto, yo creo que hay que ponerlo sobre la mesa como procedimiento ya de elección en este tipo de pacientes. Entonces, Marta, tú cuando le cuentas a un paciente tuyo que le vas a operar y le vas a intentar, hemos prometido éxito. En medicina nunca tenemos el éxito absoluto. En un momento determinado les cuentas también la posibilidad de que esto les vaya a dar 8 años, mucho tiempo. Bueno, tenemos el estudio de Berlín. Yo no tengo ningún estudio publicado a nivel personal sobre Helios, pero sí tenemos el estudio de Maribel y tenemos el estudio de Berlín, que es a 8 años, que es verdad que hay una pérdida de pacientes importante, porque como todos los estudios a largo plazo se pierden casos, pero sí que es interesante ver el resultado entonces que hay a largo plazo, ¿no? Y yo a mis pacientes sí que me refiero a este estudio a tan largo plazo, porque además ahí se ve que los canales siguen patentes. Entonces, eso primero se lo explico. Y luego les explico que es un estudio que hay, que realmente es como del mundo real, porque los pacientes no se les hace periodo de lavado. Entonces, hay un estudio en los que los pacientes son como usted o yo, como yo, que nos operan y nos operan una catarata y nos hacen Helios. Y este es un procedimiento que además les cuento que no es nuevo, que esto realmente empezó en los años 90. O sea que la experiencia que hay es larguísima con los láseres Excimer y que en estos pacientes operados, tanto si se les hace la técnica sola, ELT standalone, como cuando se hace FACO-ELT o junto con la cirugía de cataratas, es altamente eficaz. O sea, tenemos pacientes que nos pasan de 22 o por ahí a 13-14 minutos de mercurio. O sea, a 8 años es una bajada muy significativa, con una reducción de fármacos también muy interesante. Evidentemente, nunca les vas a decir que les vas a quitar la medicación por completo, pero, por ejemplo, si un paciente tiene un síndrome de prostaglandina muy claro y le vas a poder quitar la prostaglandina, le va a mejorar automáticamente la calidad de vida. Que no es que le tenga manía a las prostaglandinas, que parece que le tengo manía, y yo sé que la Tanoprost reduce el riesgo de progresión y yo lo utilizo como lo utilizamos todos, y aquello cuando apareció fue una revolución. Pero sí que es verdad que tienen ciertos efectos secundarios que si podemos evitarlos, pues mucho mejor. O, por ejemplo, los beta-bloqueantes, que es el gold standard de hace 1000 años, y pacientes que no podemos porque tienen patología cardiovascular, y tenemos también que llega un momento que estamos atados. Pues que vamos a adelantarnos a eso. Yo eso lo cuento a los pacientes. Vamos a adelantarnos a que usted tenga un montón de efectos secundarios. Vamos a empezar antes y vamos a evitar todo ese camino de gotas interminables y manos con artrosis que no se puede poner la gota, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es un poco lo que yo les planteo en una versión más reducida, ¿eh? Eso lo cuento más rápido. ¿Una respuesta breve a las dos?
simplemente un porcentaje. De vuestros pacientes con glaucoma que son candidatos a una cirugía trabecular, ¿cuántos se operan con una cirugía trabecular? No voy a hablar solamente de ellos, ¿vale? O sea, si tenemos 100 pacientes que podrían ser candidatos a cirugía trabecular que pasan por vuestras manos, de esos 100, ¿cuántos se van a hacer un procedimiento trabecular? María, un porcentaje. Bueno, yo te diría que si depende de mí, el 100%. No, de los que... Quiero la realidad, quiero el... No, si depende de mí, porque, es decir, tú ahora ponte al lado del paciente. El paciente no está agobiado por la catarata, está agobiado por el glaucoma. Si el paciente se pone las gotas, lo que le preocupa es el glaucoma. Y si el paciente puede, ya que se quita la catarata, por lo tanto, es un tema, muchas veces, digamos, de que tú le enfoques el problema. En tus números, o sea, según tu criterio, serían el 100%. No, es decir, si no es el 100%, es que por el paciente, con temas, pues a veces económicos, o sea, de miedo, 100% en una privada. Entonces, a pesar que para mí intentamos que sea un procedimiento coadyuvante y, por tanto, ayudar al paciente que no sea algo disparatado. Por tanto, intentar ayudar. Yo te digo que el poder de aceptación es altísimo si tú le explicas al paciente dónde estás, hacia dónde quieres ir. Y si no es el 100%, pues ya te he dado la respuesta, pero probablemente es raro el paciente que desestime es raro. O sea, eso no es una cuestión. Yo, desde luego, el concepto de glaucoma intervencionista lo tengo totalmente asimilado. Y o bien, si no tienen catarata, les ofrezco SLT. Y si tienen catarata, les ofrezco un Facomix a todos. Otra cosa es lo que dice Maribel, que es la respuesta en el mundo real, la aceptación. La grandísima mayoría, si lo comunicas adecuadamente y ven cómo es y los beneficios que van a obtener, la gran mayoría se lanzan. Hay una cosa importante, que es que cuanto más joven el paciente menos lleva con gotas, muchas veces más proactivo para hacer algo. El paciente más mayor que lleva muchos años con gotas y que se siente seguro con su medicación, es como: yo me pongo esto todos los días, doctora, yo prefiero seguir con mi gota. Pues a ese se lo ofreces. ¿Que quiere? Bien. ¿Que no? Pues a la gente hay que dejarle que elija, lógicamente, ¿no? Entonces, salvo las reticencias de los pacientes, yo se lo ofrezco. Y hago cada vez más. He ido aumentando progresivamente el número de pacientes que hago Facomix. Te podría decir, no me lo sé así, más de un 50% seguro. Eso seguro. Y ahora otra pregunta también de porcentajes. Y me voy a un tema un poquitín más controvertido. Standalone. ¿Hacéis procedimientos de cirugía trabecular solas? O sea, como indicación única, pacientes pseudofáquicos o incluso fáquicos. ¿Cuántos más o menos? A ver, yo en esto, en mi algoritmo, yo creo que la cirugía angular, si es un paciente fáquico, tienes un riesgo alto de que puedas tener una iatrogenia peroperatoria. Y yo creo que la cirugía angular, para mí, la concibo con la cirugía complementaria con la cirugía de catarata. Una vez que es un paciente pseudofáquico, yo lo enfoco como en mi escuela, es la que digamos, en todos los libros cuando yo era estudiante de glaucoma, es que un glaucoma pseudofáquico, es un glaucoma refractario. Entonces ahí mi experiencia con la cirugía angular del tipo que sea no es un paciente ideal. Entonces, si verdaderamente es un paciente pseudofáquico, pues ya abordo la vía trabecular, perdón, la vía conjuntival. Sí, claro. Sí. Y estoy de acuerdo con Maribel, esto es así. Lo que pasa es que en algún caso te puedes plantear hacerlo standalone como una medida para ganar tiempo sin usar conjuntiva. O sea, la conjuntiva te la ahorras, que la tienes para más tarde, porque igual la acabas necesitando, pero sí puedes hacer este paso intermedio, que al final, si lo piensas, es verdad que es intraocular, es como una cirugía de cataratas, pero realmente estás tan acostumbrado a hacerlo y vas tan rápido que va a ser algo mínimamente invasivo. Entonces sí te lo puedes plantear para ganar tiempo sin hay pacientes que lo están planteando perfectamente, pacientes oncológicos que están con tratamientos de quimioterapia o radioterapia, que no están por la labor de someterse a un tratamiento que requiera controles postoperatorios frecuentes, como puede ser una IPNP, como puede ser un tubo, etcétera, etcétera. Y al final esta medida en estos pacientes puede ser la ideal, y hay veces que te sorprende.
Yo lo he utilizado a veces como procedimiento compasivo, porque al final estás usándolo casi como procedimiento compasivo y te encuentras con que en una indicación que has hecho creyendo que le ibas a hacer nada al paciente, pues has conseguido controlar al paciente la presión durante mucho tiempo. Sí, con esto, Pepe, o sea, totalmente de acuerdo, pero hay que explicarlo muy bien, porque ahí sí que puedes crear una... no es tan predecible el resultado y entonces no es tan predecible y si depende si el paciente ha tenido que costear un acto, ahí podemos entrar un poquitín, que lo hacemos médicamente precisamente en un tipo de pacientes, lo que tú lo planteas, yo aquí no tengo experiencia, en un tipo de pacientes muy concretos, ahí sí que hay que explicar bien. Y luego también otro de los puntos aquí que los veo un poco débiles es que a veces no sabes si hay una reacción trabecular, una especie de trabeculitis, y puedes tener como un pico hipertensivo, que por ejemplo, en otro tipo de láser, que no es comparable, esto también lo quiero poner aquí sobre la mesa, SLT versus Helios son dos láseres totalmente distintos, pero sí que a veces post-láser hemos vivido concretamente en la SLT unos picos hipertensivos, una reacción inflamatoria. Entonces, estos dos puntos creo que es una mesa súper interesante que se toque el tema, pero para los cirujanos que se inicien en Helios, huiría de estos dos más. Estamos hablando de casos extremos. Sí, claro. Yo creo que la audiencia nos entiende. Sí. A lo que nos referimos son, pues, a lo mejor, usos, como digo, casi fuera de ficha técnica. No es fuera de ficha técnica, porque son pacientes de lo abierto, que a lo mejor están con los fármacos, etcétera, etcétera, pero que por las circunstancias personales del paciente, que a lo mejor tú le indicarías una frontera que no es buena. Sí. Y dices, pues, y con esto muchas veces pues, es un resultado que no es la indicación. Siempre hemos hablado muy claramente, habéis comentado muy bien cuál es el paciente tipo y sobre todo para empezar, y esto sería un poco más para cirujanos avanzados y para casos muy excepcionales. Quizá a lo mejor si tienes mucho riesgo de pico hipertensivo, por ejemplo, pues miopes altos o por historia de respuesta a esteroides, pacientes con anticoagulados, ese tipo de pacientes, a lo mejor ahí, bueno, si lo asocias a cirugía de cataratas, pues asumes que el riesgo está ahí, lo controlas, pero a lo mejor esos los descartaría para un standalone, aunque fuera posible. ¿Sabes lo que te digo? Si tengo mucho riesgo de pico de sangrado de IPEMA, pues a lo mejor no, en ese paciente me voy directamente a una filtrante, ¿sabes? Probablemente este tipo de pacientes muy interesante. En los próximos años tendremos una respuesta. Ahora tenemos que es un grupo poblacional muy pequeño y no solo tenemos pues una experiencia muy concreta. Bueno, pues nada, os tengo que dar las gracias a las dos. Creo que hemos hecho un repaso muy importante de cuáles son las actitudes más correctas ante un paciente que necesita una cirugía trabecular. Creo que hemos dejado en constancia que Helios es una cirugía que está y ha venido para quedarse. Además es una técnica que tiene resultados a largo plazo y que, bueno, esperamos que con el tiempo y con los nuevos estudios que van a ir saliendo tengamos incluso mucha más evidencia para poder confiar en para poder seguir confiando en esta técnica. Muchísimas gracias a las dos y nos vemos en Helios. Muchas gracias. Gracias, Pepe. Thank you for tuning into this episode of Interventional Glaucoma. Want to hear more? Be sure to click the subscribe button to be notified of new episodes. For more information about this episode's topic, read the show notes at eliosvision.com/OUS/podcast. Elios Vision GmbH is the EU distributor of Elios, manufactured by Emlase GmbH, and the Fido laser applicator, manufactured by Vinert Fiber Optics GmbH. Elios is CE marked and licensed for use in the EU and is currently under investigational use in the US. Please refer to the full disclaimer in the show notes.